sacrificio, el esfuerzo, ni el agua los detiene. Amén. Pero realmente sí, cristiano de azúcar, ¿verdad? Pero hoy, amén, aquí no hay ninguno de azúcar, se mojaron y fue un esfuerzo más allá. Sé que Dios tiene algo especial para nosotros. El segundo día de escuela para un niño, ¿verdad?, comenzó con una caída. Este niño, el primer día todo bien, ¿verdad?, reconociéndose. El segundo día se soltó. Este niño se llamaba Tony. Acuérdate de Tony siempre. Comenzó con una caída. Tony se cae de las gradas del autobús, corriendo, ya bien hiperactivo. Era tremendo este niño, Tony. Se golpeó la cabeza y le tuvieron que poner algunos puntos, ¿verdad? Había una clínica ahí en el colegio y se requirieron varios puntos para cerrar la herida y bueno, le dieron el medicamento y le bajó el dolor. A la hora del recreo también fue lamentable. Este mismo niño, Tony, otra vez se puso a correr con otros niños y se cae y se rompe un diente. Tony en el recreo, y le llegan a decir al director: señor director, el niño de la mañana del autobús. Sí, ¿qué pasó? Se volvió a caer. No, ¿qué le pasó? Se quebró un diente y se cortó parte de su labio en la parte de adentro. El día no terminaba y el director dijo: quiero que le pongan, lo observen más a Tony. Y en la tarde Tony, para colmo de males, Tony vuelve a caerse y se zafó un brazo. Y lo vendaron a Tony con un diente quebrado, con la cabeza rota y un brazo zafado. Y el director decidió llevarse al niño a su casa antes de que el día terminara. Dijo: te voy a llevar, Tony, a casa porque algo puede pasar. Antes de que otra cosa pase, vámonos. Estaban viajando en el carro y el director llevaba a Tony a su lado, ahí de copiloto, con el cinturón bien puesto. Ellos estaban viajando hacia casa y el director, Carlos, notó que el niño guardaba con cuidado algo en su mano. El director lo vio en el asiento del copiloto y vio que su mano la estaba guardando con la cabeza rota, con la mitad de un diente quebrado y el labio roto y un brazo zafado, pero apuñaba en su mano algo y lo guardaba entre sus piernas, lo cuidaba mucho. Y el director le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y el niño voltea a ver al director con una sonrisa, bien emocionado, y le dijo: tengo una moneda de Aquetzal. ¿Dónde la conseguiste?, le dijo el director. Y el niño le dijo: la encontré en el patio antes de caerme. Y con una sonrisa continuó con su voz: director, la encontré en el patio antes de caerme. Y sonriendo, Tony le dice al director: este debe de ser el día más importante de mi vida. Nunca había tenido un día tan bueno como hoy. Me encontré un quetzal en el patio de la escuela. Y el director, viendo su cabeza rota, su brazo zafado, su diente quebrado y su labio roto, no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Y le dejó una tremenda enseñanza al director, la actitud de este niño. A pesar de todo lo que le había pasado, empezando el día y terminó con su brazo zafado, este niño dijo: este es el mejor día
de mi vida. Estoy en mi día de suerte. Casi que alguien en la mente del director estaba: ¿cómo va a ser tu día de suerte? Tienes la cabeza rota con puntos, tu brazo zafado, ya no tienes la mitad de tu diente, ya no tienes bien tu labio. ¿Y cómo puedes decir que es tu día de suerte? Pero él seguía gozoso. Este niño estaba muy contento por la ficha de Quetzal que tenía en su mano. Y a veces estamos así como cristianos. Nos hemos quebrado la cabeza, nos hemos quebrado los dientes, nos han roto el labio, venimos con un brazo zafado, ahí todos rencos a la iglesia, pero todavía hay algo en nuestras manos. Tenemos vida, tenemos la oportunidad de caminar hacia la iglesia, el deseo y la oportunidad de escuchar un sermón todavía, a veces junto a nuestra familia, ver a nuestros hijos que quizás no están del todo sanos. Y todavía tenemos eso, pero aún con eso decimos: estoy mal. ¿Qué hubiese respondido el director tú si a ti te hubiese pasado por eso? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús que me cuidaba? ¿Dónde está el Salmo 23? ¿Dónde está el Salmo 91? Para mi vida, ¿dónde? Estoy como David en el Salmo 35, perseguido, angustiado y atribulado. Porque a veces no valoramos lo que tenemos, y más bien dicho, somos incrédulos a lo que Dios todavía puede hacer en nuestras vidas. ¿Cómo está tu vida? Quizás los golpes, las quebradas de cabeza te han hecho perder la fe, y hoy estás con falta de fe. Hay una incredulidad que carcome tu corazón, hay una incredulidad que carcome tu espíritu en esta noche. Le titulé este mensaje: Señor, ayuda mi incredulidad, porque tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en esos momentos de incredulidad. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 14. Capítulo 9 de Marcos, versículo 14. Cuando lo tenga, dígame fuerte amén. Vamos a leer esta historia. Lo leemos en el nombre de Jesús. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron y le preguntaron, y les preguntó el Señor: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud les dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Verso 19 dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, oiga bien, esto es el demonio. El verso 20 empieza hablando del demonio. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, escuche esta frase o estas palabras de este padre incrédulo: pero si puedes. Estaba delante del maestro. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto me deja asombrado.
Pero si, mira, a él le pasa esto, pero si puedes y de repente allá, ten misericordia de nosotros. Mire lo que dice el siguiente versículo. Verso 23, y Jesús le dijo, si puedes creer, y se la devolvió el Señor, ¿verdad? Ya imagínate, ya Jesús iba con el muchacho, ya iba a orar por él, y iba a echar fuera el demonio cuando le dice, si puedes hacer algo conmigo, y el Señor se voltea, ¿cómo que si puedo? No me culpes a mí, si tú crees, no soy yo el asunto. El asunto no es que yo puedo o no pueda, mira, yo porque tengo certeza de que puedo. Aquí no se trata de que pueda o no, aquí se trata de que tú creas. Yo sí puedo, que tú creas es otra cosa. Y le dice, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Está hablando del muchacho. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hermanos, si hoy hiciéramos una encuesta de fe entre cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, veríamos que muy pocos creen que Dios sí puede. Muy pocos creerían. Piensa por un momento en esa dificultad seria, porque problemas hay muchos, ¿verdad? Pero ese problema que necesitas, así una solución financiero. Yo de los problemas más serios, yo puedo deber 50,000 o 200,000 quetzales. Y eso no es tanto el problema como que tenga problemas con mi esposa. Esos problemas son serios. Así que ella no me habla, ¿verdad? Entonces, financieros, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos. De hecho, no vienes a este servicio de milagros pensando en que Dios pueda hacer algo en eso, en esa enfermedad crónica, en esa dificultad que tienes en familia. Solamente estamos aquí porque, pues a ver qué sucede, pero hemos perdido la fe en muchas ocasiones de que Dios puede hacer milagros, sanar enfermedades, restaurar vidas y echar fuera demonios. En este tiempo es bien difícil creerlo, porque todo está mecanizado, todo está automatizado, todo se puede hacer en el internet, hasta se consiguen novias. Imagínate, antes costaba, ahora un par de clics, ya. Entonces empezaríamos a comprobar, si hiciéramos esa encuesta de fe, que aún la palabra de Dios, hermano, muy pocos tienen la certeza de que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Dice Jesús que hizo esto con miles durante su ministerio, con muchas personas. La gente seguía pensando que Él lo hizo porque Él era el Hijo de Dios. Y esa es la idea hoy en día. Ellos no creen que la gente común, no creen que los cristianos normales como tú y como yo, amén, podamos hacer lo mismo en el nombre de Jesús. Dudamos. Somos muy escépticos. Qué triste es este cuadro, hermano. Que los incrédulos no crean. Como lo hizo el padre en esta historia, ¿verdad? Del hijo endemoniado.
Imagínate, aún teniendo el Hijo de Dios, al Maestro, al Rey de la tierra y del cielo, todavía le dijo: si puedes hacerlo, ¿cuánto más hoy? Y esto no, hermano, no agrada a Dios. Y la Biblia dice, es por eso que las iglesias muchas veces, hermano, están estériles de milagros. Por eso no sucede nada en las iglesias. Hay mucha gente enferma en las iglesias. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que sufre, porque muchos son como este hombre. Jesús, yo vengo a ver si tú puedes hacer. Y el Señor inmediatamente responde: no se trata de mí, se trata de que tú creas. Amén, amén. ¿Será que estos hermanos pueden hacer algo? No se trata de tantas cosas. Se trata de que tú creas en Jesús. Muchos son como este hombre. Este hombre hasta cierto punto tuvo motivos, ¿verdad? Si se puede decir así, porque la palabra de Dios dice, la Biblia dice que los discípulos ya habían intentado con su hijo, habían orado y habían intentado echar fuera al demonio, pero no pudieron liberarlo. Entonces este hombre de alguna manera tenía dudas. Estos no pueden, dice, pensarían, yo veo que no hay resultados en la oración de ellos. Por eso cuando vino ante él el Señor, le dijo con certeza estas palabras en el verso 22: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia a nosotros y ayúdanos. Imagínate, hermano, este hombre le estaba diciendo al Creador: si puedes. Jesús reprende a los discípulos porque muchas veces en el nombre de Dios, el nombre de Dios mismo es vituperado, podemos decir, ¿verdad? Se burla la gente del nombre de Dios por la falta de fe, por la falta de preparación de los ministros. Vamos a hablar acerca de esta historia. Que haga lo que Dios quiere hacer en esta noche en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Vamos a rogarle al Espíritu Santo que hoy derrame sanidad en nuestras vidas. Que Dios hable, que Dios haga en nuestros corazones. Y los que escuchan esta palabra y de verdad la creen. Marcos, dice el libro de Marcos 9, el verso 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que estaban ahí en discusión, ¿verdad? Con los discípulos. La Biblia dice que Cristo vio que los discípulos discutían con la gente. Pero ¿por qué sería esto? Y en el verso 15 de nuestro texto dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y le preguntó el Señor: ¿qué discuten ustedes? Es que ya hablamos con tus discípulos y no pudieron echar fuera el demonio de mi hijo y un montón de cosas. Y no solamente hablaba el papá del muchacho, sino hablaban todos los escribas. No que si pueden, no que no están, pero ¿quiénes eran estos discípulos? Porque el Señor no estaba con ellos. Dice que el Señor se acercó a la escena. ¿Dónde estaban los otros tres? Y Jesús, ¿dónde estaba? Porque dice la palabra de Dios que venía Jesús. Dice la palabra que antes de esto Jesús, si tú lees atrás la historia o el capítulo atrás, el capítulo 8, ¿verdad? 8 y 9, el capítulo 9, pero antes habla que el Señor tomando a Jacobo, Pedro y a Juan, ¿verdad? Los había subido al monte y Cristo se transfiguró delante de ellos. Dice la Biblia que en la transfiguración había aparecido Elías y Moisés. Y ahí mismo se oyó otra confirmación del cielo, dice la palabra de Dios: este es mi hijo, oídle, en él tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, dice la palabra de Dios. Después de esto, Cristo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte.
Entonces, cuando se encontraron con los otros 9 que estaban discutiendo con la gente, resultó que estos 9 quedaron abajo, ¿verdad? Por algo el Señor no los invitó a esa tremendo evento que habían visto. No pudieron echar fuera a un demonio que atormentaba a un joven. Fíjate que la reacción de la gente cuando ve llegar al Señor, dice la Biblia en el verso 15 que toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él a saludarlo. Porque donde Jesús llega, hermano, porque cuando Jesús está en algún lugar, como en esta noche, ¿cuántos lo creen? Amén. Algo sucede. La Biblia dice que la gente se asombró y corrió a saludarlo, porque cuando Jesús llega a algún lugar, algo pasa, como va a suceder hoy. Y entonces les preguntan, ¿por qué discuten? O sea que este hombre no vino a buscar a los discípulos. Porque el hombre le responde en el texto 17 y 18. Le dice que trajo a su hijo para que fuera liberado, pero estos no pudieron. Entonces, mira, algo sucedió. Si bien es cierto, los discípulos tal vez no tenían una preparación, ¿verdad? De hecho, Jesús no los dejó ayunar. Pero después les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces el Señor nos está contradiciendo. Lo que pasó fue que la gente a veces viene con el deseo de sanar, con el deseo de ser libre, con el deseo de recibir bendiciones, pero pone condiciones. ¿Quién? ¿Quién? Amén, amén. ¿Cómo quisiera que viniera el evangelista? Oh, aleluya, que viniera. Hoy sí voy a sanar. Va a llegar aquel hombre que vino. Y no está mal que tu fe sea aumentada, pero ¿en quién estás creyendo? ¿En quién crees? Amén, amén. Dice que la gente corrió a Jesús y le saludaron emocionados. Cristo sabía que esto iba a suceder, pero Él quería enseñarles algo a los 9, porque a estos les faltaba fe, y también a la gente, al padre de este muchacho le faltaba fe, incluso con el mismo Jesús. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, le dijo este hombre, pero no pudieron. Estaba endemoniado, y fíjate cómo Satanás lo quiere destruir, lo quiere matar. Y el Señor nos advierte que eso es lo que el diablo quiere hacer con nuestras vidas. Si estás pasando por una dificultad esta noche, no debes de regresar a tu casa con la misma situación. Tú necesitas esta noche recibir un milagro de Dios. Tú necesitas pasar al altar hoy, al llamado, y decir: yo necesito salir diferente, yo necesito salir sano, yo necesito salir libre de esta maldición que hace que mi vida financiera se vaya a pique. Hay cosas que no logras entender. ¿Por qué está sucediendo estas cosas en mi vida? Si bien es cierto, un billete de a 100 no alcanza, se va como agua entre los dedos, ¿verdad? Pero también un billete de a 100 puede abundar con la bendición de Dios. También con un billete de a 100 puedes ser feliz, así como mucha gente es feliz con un billete de a 10. Porque el problema ahora radica no en cuánto tienes, porque los tiempos han cambiado. Sí, pastor, es que en aquel tiempo hasta me compraba una Coca-Cola con un pan de manteca y francés con 5 centavos. Ya deja estos tiempos, pero ahora estamos hablando de que la bendición de Dios va a fluir en medio de lo que tú tienes, ya sea poco o mucho. Hay gente que gana mucho dinero y no es feliz con lo que tiene, le falta más. Es que con esto no sale, no alcanza. Esto ya ni para los frijoles sirve. Pero cuando no ganabas ni 100 quetzales a la semana, salías. Y ahora ganas más de 100.
a la semana y ya no alcanza. Y es que los tiempos han cambiado, o han cambiado los tiempos, o tu fe ha menguado, o tu incredulidad ha crecido. 9 de sus discípulos no pudieron hacer que el demonio saliera. Y el Señor le dice: generación incrédula. Y no solamente le dijo a los discípulos, le dijo a todos los que estaban allí. No hay gran diferencia entre aquella generación y esta generación. Hermano, entiende que estos discípulos andaban con Jesús, lo veían actuar, lo veían sanar gente, lo veían echar fuera demonios y hasta levantar muertos, y no creían. La gente no cree que el Señor puede sanarlo. Dice el libro de Juan capítulo 14 verso 12: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tú tienes que creer la palabra de Dios, porque la palabra es para ti, pero tienes que creerla con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y provocar un milagro en tu vida. Yo fui sanado, y en muchas ocasiones le he llamado hermanos y les he dicho: necesito que ores por mí. Tenía un problema muy personal, un problema de mi garganta muy fuerte. Recuerdo que antes de llegar a la iglesia fui al baño y tosí un poco, y vi que había una flema no muy agradable, entre rojiza, y no había comido nada que fuera rojo, y me empecé a preocupar. Empecé a sentir como mi garganta empezó a cerrarse. Llegué aquí y le dije: el primero que vi fue Antonio. Y luego llegó otro hermano y les dije: necesito que oren por mí. Necesito un milagro de Dios. Y nada más porque ellos dos estaban. Pero quien hubiese sido, yo los llamo. Siempre le he pedido: hermanos, ¿puedes orar por mí? Y les da un poquito ahí de temor, pero ora. Y esa vez fui sanado en mi garganta inmediatamente. Me dio un escalofrío al sentir cómo mi garganta se restauraba. Y no tenían ganas los que oraron por mí. Pero son hombres de Dios y la fe que yo tengo. El demonio vio a Jesús, dice la palabra de Dios, y se atemorizó. La respuesta de Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué esa enfermedad, ese problema, esa dificultad no va a huir ante la presencia de Dios? No sabemos qué edad tenía el muchacho de nuestra historia, pero la Biblia dice que Jesús le preguntó: ¿de hace cuánto es que está pasando esto este niño? Este muchacho. Y el padre le responde: desde niño. Lo que pasa es que quizás no se había manifestado. A veces tenemos a nuestros hijos en casa y la falta de fe, la incredulidad que nosotros tenemos, o a veces dejamos pasar cosas, ¿verdad? Ay, algo le pasa a este muchacho, pero es la edad, es la pubertad. No es la pubertad, no es la edad, no es que tengan que pasar por cosas raras. Necesitas orar por tus hijos, tener fe por un milagro. Amén, amén. Tener fe que Dios puede hacer algo poderoso en la vida de tus hijos. Amén. Y Jesús está preguntando: ¿hace cuánto que ese problema llegó a tu vida? Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia, dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Cristo vino para deshacer las obras del diablo, dice su palabra. El asunto aquí no es que Dios pueda, es que tú lo creas.
Así es, amén, amén. ¿No vas a creer, hermano? ¿O seguirás siendo parte de esa generación incrédula? ¿O vas a seguir con la misma costumbre? Porque ahora hasta nos hemos disciplinado para poder lidiar con la falta de salud, ¿verdad? Es más fácil comprar un pastillero que diga lunes, martes, miércoles, jueves, para poner las pastillas ahí. 9 pastillas. Esta para la diabetes, esta para la presión, esta para qué, esta para... y esto para el mal de amores también, por si las dudas. Marihuanol, de todo le ponen al pastillero. Moringa, de todo. ¿Y esta para qué la toman? Por si algún día me pasa. Y un montón de pastillas. Nos acomodamos más a tratamientos médicos. No digo que lo dejes, ojo, pero si tienes fe, Jesús puede sanarte en esta noche. Amén, amén. Dios puede hacer algo poderoso. No digas con todo orgullo, es que yo estoy enfermo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. ¿Qué tienes? ¿Tienes algún problema en el cuerpo? ¿Estás enfermo? Sí, y con todo orgullo, yo padezco de presión alta, casi que con alevosía, ¿verdad? Y soy diabético por aquello de las dudas. Ah, bueno. Sí, padezco de migrañas desde la frente hasta la cola, vieja migraña. Y me duele todo. Con todo orgullo. ¿Por qué? Porque nos hemos disciplinado a lidiar con lo malo. Vivimos de deudas en deudas y nos hemos acomodado a vivir así. De hecho, muchos piensan que van a morir endeudados. No. Es que así es mi destino, así es. Más vale que el Señor me lleve. No, deja la lástima propia y cree por un milagro. Si hubiera sabido que estaba frente al Creador, este hombre no le hubiera dicho, tal vez si tú puedes, como muchos de nosotros a veces. ¿En verdad crees que Dios puede hacer algo en tu vida? No el pastor, no el hombre. ¿Será que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿En tu matrimonio? Estas palabras son claves a la vida de nosotros. Si tú puedes creer, entonces todo es posible, hermano. Y esa es la gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en esto? ¿Acaso no te he dicho? Inmediatamente este hombre cayó y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Por favor, y ese es el problema, que ha puesto un límite al milagro a tu vida. Tienes que decirle a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Había visto cómo su hijo estaba batallando, pero nunca había tenido la experiencia de estar delante del Padre. Quizás has batallado con médicos, quizás has batallado de una manera o de otra. Incluso gente hasta ha visitado brujos para salir de ese problema y nada ha sucedido. Pero esta noche puedes estar delante del Maestro, delante de Dios, poner a tus hijos en las manos de Dios, poner tus finanzas, poner tu matrimonio, poner la relación con tus hijos, ¿verdad? Porque a veces es bien difícil. Yo en oración le he tenido que decir al Señor, Señor, si yo lo hago a mi manera, si lo hago a mi manera, mi hija ya no tuviera dientes naturales, tendría dientes postizos. Pero lo voy a hacer a tu manera, Señor, y la pongo en tus manos a mis hijos. Quiero que tú me ayudes con ellos. Yo voy a poner mi parte, pero voy a creer por un milagro, porque más allá de solamente una instrucción para mis hijos, necesito ver tu mano sobre ellos. Ahora la mentira está en la punta de la lengua de los hijos. Tus hijos te persuaden con palabras muy sabias. Dice Alex dice, que saben y no saben nada. Y te persuaden, no papá, es que mira, ahora, y te hablan así bien catedrático, ¿verdad? Deja de tus rollos. Mírame a los ojos.
y verás lo que soy. A mí no me vas a engañar. Yo ya pasé por eso. Sí, pero en otra época, papá. No. El diablo sigue siendo el mismo. El diablo no ha cambiado, ¿verdad? El diablo sigue con sus mismas mentiras. Yo ya pasé por eso. Así que no me vas a engañar. Yo voy a poner a mis hijos en las manos de Dios. Yo voy a poner mi matrimonio en las manos de Dios. Yo voy a poner esta crisis o esta situación financiera hostil ya en las manos de Dios. Esta enfermedad ya basta en las manos de Dios. Deja de imaginar cosas, porque los incrédulos empiezan a imaginar cosas, ¿verdad? El incrédulo ve una enfermedad en su vida, ya, amén, llega al médico y el médico le dice: fíjese que usted tiene triglicéridos, y ya va corriendo a la funeraria a comprar un servicio. Deja de hacerte ideas. Lucha y dile al Señor: Señor, disciplíname, ya no quiero comer tanta grasa, ¿verdad? O le detectan diabetes. Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de mis hijos? Sigue trabajando, sigue creyendo en Dios. Ruega por un milagro. Tiene cáncer, ruega y clámale a Dios por un milagro. No hay cáncer que detenga el poder de Dios. No hay cáncer. El Señor sabe todas las cosas. Toda esa gente que estaba ahí alrededor de este muchacho, dice la palabra de Dios que cuando el Señor le dijo: vete, reprendo a este espíritu mudo y sordo, dice la Biblia, sal fuera de este cuerpo. Dice que antes de irse sacudió al muchacho y lo dejó como muerto ahí. Y todos estaban viendo esa escena. El muchacho estaba muerto. La gente decía: el muchacho ya murió. Pero cuando lo vieron levantarse completamente sano y completamente liberado, algo cambió en la gente. Necesitas una motivación. Y la motivación está en la palabra de Dios. La motivación está, hermano, en lo que Dios ya hizo en tu vida. Todos los milagros que Él ha hecho. Hay gente incrédula y somos incrédulos por naturaleza. Pero tú no eres cualquier gente, hermano. Toda la gente es incrédula por naturaleza, pero tú y yo estamos recibiendo la instrucción de Dios y no somos cualquier gente. Usted y yo somos hijos del sanador, del Rey de Reyes, y podemos creer por un milagro. Ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, dice la palabra de Dios. Y si Dios te apartó a este lugar, ¿tú crees que va a ser nada más solamente por ahí que esté? No, el Señor va a velar y va a obrar en tu vida si tú lo crees. El Señor quiere hacer algo hoy, pero no le digas: tal vez puede, Señor. No, ten la certeza, porque el Señor te va a decir: no se trata de que yo pueda, dice Jesús, se trata de que tú creas. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Cierra tus ojos por un momento. Cualquiera que sea la crisis sentimental, ¿verdad? Emocional, porque pasamos crisis en nuestras vidas, lejos de una enfermedad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay problemas emocionales que tenemos que sanar. Lejos de una enfermedad de ácido úrico, necesitas sanar la tristeza. Sanar la tristeza. Escucha bien esto. Lejos de pedirle a Dios: sáname de nervio ciático, dile al Señor que te quite toda esa ansiedad y esa tensión a causa de la falta de dinero. Por estar tan tenso, hermano, a causa de que no hay dinero, vienen los problemas de nervio ciático. Hermana, hermano, deja de sentir ese rechazo y tristeza, porque a causa de eso la diabetes se activa, se despierta, se elevan los niveles de azúcar. Reprende en el nombre de Jesús. Problemas del corazón cardíacos, problemas de presión, hermano, problemas de colesterol, amén. A veces la misma ansiedad, las mismas preocupaciones, el estrés hacen que no tengas dominio en tu vida y comes de todo y a la hora que sea.
A causa de eso tienes que creer por un milagro. Cree a Dios en vivir una vida nueva, una vida solvente. A veces los problemas financieros se deben a una desordenada vida, ¿verdad? Debes de vivir una vida nueva. Creer en Dios es vivir una vida de oración. Creerle a Dios es vivir una vida ayunando para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque algún día te vas a hallar con un caso bien difícil. Vuelve a experimentar un milagro de Dios hoy. ¿Tienes algún pariente que está enfermo o tú mismo vienes enfermo? ¿Tienes alguna torcedura en tus miembros, una pierna, un brazo, un dedo, que tiene mucho tiempo y no ha sanado? Necesitas ya perdonar. Necesitas perdonar. Tienes problemas de sordera. Los problemas de sordera es por causa del rechazo. Alguien, sientes el rechazo de tu padre o de tu madre. Estás teniendo un rechazo y tú piensas que es cerumen, ¿verdad? O una infección en el oído, sientes tú que eso y quieres ir al médico, pero yo te doy este consejo en el nombre de Jesús. Se libre hoy de un espíritu de rechazo. Por eso viene la sordera. Por eso esa enfermedad se manifiesta, porque sientes un rechazo. Problemas de infecciones se deben a esos pensamientos incorrectos que vienen a nuestras vidas. ¿Y qué si yo hiciera esto? Problemas de infecciones. ¿Y qué si yo me fuera de la casa? ¿Y qué si yo hiciera esto? ¿Y qué si yo robara para poder tener más? ¿Y qué si tomo lo que no es mío? ¿Y qué si hago fraude? ¿Y qué si tener pensamientos incorrectos viene a resultar a nuestro cuerpo infecciones? Porque has estado pensando mal, no necesariamente eso, pero has estado pensando en hacer algo que va en contra de tu bienestar. ¿Quieres venir a decirle a Jesús que te ayude con tu incredulidad? Que te dé nuevas fuerzas para lograr eso que aún no has conseguido para Él. ¿Quieres humillarte? La pregunta es esa. ¿Quieres humillarte y rendirte a Él? Todo eso te impide vivir en santidad, en oración y ayuno. Para poder servirle en obediencia y poder a Dios necesitas humillarte a Él. Hoy puedes decirle al Señor Jesús en persona y decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Él te va a restaurar si tú lo crees. Si tú tienes fe, si tú no eres incrédulo, amén, Él va a poder hacer algo poderoso. Es tiempo, hermano. ¿Has sentido esa falta de respaldo en tu propia vida, de tu familia? Y todo eso está trayendo problemas. Problemas de ceguera. Estás teniendo problemas, estás viendo borroso. Lees y te duele la cabeza, ya no puedes ver bien a distancia o a corta distancia, cualquiera que sea el problema. ¿Sabes qué? Has tenido pensamientos de estar creyendo en amuletos, en idolatría. Has estado viendo mucho cosas que te pueden hacerte inclinar a idolatría. Tienes que tener cuidado y en el nombre de Jesús, cree por un milagro en tus hijos. Cree por un milagro en tu cuerpo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo ruego a ti, Señor, que me sanes hoy. Ayuda a mi incredulidad. ¿Estás aquí y crees que vas a seguir de esa misma manera? ¿Crees que tu hogar siempre va a ser pleitos, riñas, contiendas y guerra día tras día? Cree por un milagro hoy. Créelo, créelo. Dios puede hacer milagros en tu vida, empezando por ti.
Porque a veces pensamos que toda la gente necesita hacer cambios, pero Dios habla claramente y el primer cambio lo tienes que hacer tú en tu corazón. Habrá alguien en este lugar que haya pensado que le quedan pocos días de vida. Ese es un espíritu de muerte. ¿Sabes por qué? Porque has dejado la puerta abierta. Le dejaste la puerta abierta al diablo. Tienes que cerrarle la puerta al diablo. No vas a morir. Tienes que tener fe. Han venido pensamientos de suicidio y eso es blasfemia en contra de Dios. Tú no tienes derecho de quitarte la vida. ¿Sabes por qué estás batallando con finanzas? Porque has tenido pensamientos, quizás no solamente tú, alguien de tu familia. Yo he orado por hogares que están careciendo de finanzas, pero es porque alguien de la casa está intentando suicidio, y eso es blasfemia contra Dios. Tienes que sanar esta noche. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Vamos a ponernos de pie. Le pido que se ponga de pie. Vamos a orar, honremos al Espíritu Santo. Vamos a cantar esta alabanza, y si Dios quiere hacer un milagro en tu vida, tú crees en Dios, pasa a este altar. Pasa a este altar. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, en tu cuerpo. Dios te quiere sanar. Tú en tu casa debes de ser sanos hoy. Tráete a tu familia, tráetelos al altar. Este altar está abierto. Necesitas venir y sanar esta noche. Oh Señor, yo necesito un milagro de ti. Ayuda, ayuda.
nos ayudas, Padre, ayuda nuestra incredulidad, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, lo que ha de venir de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie. Vamos a regresar a nuestro lugar. Hay cosas que no las puedes sustituir. Debes de tener fe, sí o sí. La única manera en la que su hijo iba a ser libre era de creer en Dios. A veces ya los métodos de golpes así nos enseñaron, ¿verdad? Yo creo